En Transit llevamos desde el año 84 trabajando y conceptualizando y gestionando proyectos que faciliten el acceso al capital cultural. Entendemos que eso además ayudará a la cohesión social. Entendemos además esa cohesión no como un discurso único, sino además es una cohesión social que es basada en el diálogo, en la confrontación de ideas, en la creación de consensos y por lo tanto, digamos que una sociedad que tenga acceso a ese capital cultural es una sociedad que está más empoderada, ¿no? Y por lo tanto, a partir de aquí, nuestros proyectos ayudan a poder tirar adelante esos procesos, ¿no?, de desarrollo territorial, de desarrollo social, de desarrollo medioambiental en nuestra realidad más cercana. Claro, al momento de poder ver que si lo que estábamos haciendo era correcto, si lo que estábamos haciendo era pertinente, es cuando empezó esta pequeña semilla, ¿no?, de ver, somos capaces de hacer proyectos vinculados a otras realidades, vinculados a otros colectivos, y fue cuando empezamos a trabajar, a ver, a analizar diferentes proyectos que había tanto a nivel estatal como a nivel latinoamericano como a nivel europeo. Y a partir de aquí empezamos a determinar una serie de características que acaban con el proyecto de música para camaleones. La intención, básicamente, nos interesaba mucho encontrar algunas características que hiciesen que un proyecto fuese sostenible, tanto desde el punto de vista conceptual, como económico, como social, como medioambiental. Y este objetivo fue el que poco a poco, al principio hablando de camaleones, después hablando de sostenibilidad, después hablando de un conjunto de conceptos que hacían que reflexionásemos en torno de nuestro trabajo cotidiano. Y esta reflexión nos ayudó sobre todo a aprender muchísimo y a poder cambiar cosas que estábamos haciendo mal y que seguramente nosotros no nos hubiésemos dado nunca cuenta si no era a partir de este feedback, de este diálogo con gente muy distinta a nosotros, ¿no? Cuando empezamos a hablar de este proyecto, muy rápidamente nos identificamos con el libro de Capote de Música para Camaleones que él edita en 1980. ¿Por qué? Porque básicamente queríamos que los lectores, los que participaban en este proyecto, de una u otra forma, fuesen testigos de la realidad que nos envuelve. Cuando Truman Capote lo que hace es que en la High Society describirla con un conjunto de artículos, con un conjunto de reflexiones, pero básicamente de fotografías literarias, lo que pretendíamos nosotros también es exactamente algo muy similar, que era ser capaz de poder congelar la vida de un conjunto de creadores, de emprendedores, de organizaciones que trabajan con criterios de calidad, pero al mismo tiempo también con unos criterios de respuesta a esa realidad que les envuelve. Y ese era el objetivo del proyecto. De alguna manera, el proyecto fue tomando cuerpo, fue definiéndose con ese objetivo de hacer partícipes de la realidad a todos los miembros o a todos los componentes de ese proyecto. Todos los componentes de ese proyecto que con funciones distintas, unos eran organizaciones que nosotros analizábamos, otros eran diseñadores que participaban en conceptualizar lo que sería el propio proyecto, otros eran gestores culturales que veían o analizaban la idoneidad de los proyectos seleccionados. Todos queríamos, de alguna manera, ser observadores de esa realidad y ver cómo podíamos encontrar, por un lado, buenas prácticas, pero por otro lado,
esa bidireccionalidad de esas buenas prácticas, cómo influyen en mi proyecto, cómo yo puedo preguntarles a ellos. Y el proyecto poco a poco se fue convirtiendo en un proyecto más transmedia, ¿no? Es decir, con esa capacidad de poder tener diferentes contenidos, puede ser la página web, puede ser nuestro blog, puede ser el libro, puede ser las diferentes páginas web de los diferentes participantes del proyecto, donde había esa interacción con público, con colaboradores, con patrocinadores, con organizaciones, con administraciones, es decir, todo el mundo que está participando para la viabilidad de esos proyectos. El concepto camaleón además nos daba, es obvio decirlo, mucho juego. Nos daba mucho juego porque las realidades del conjunto de organizaciones que nosotros queríamos analizar eran unos camaleones perfectos, adaptándose a su medio para transformarlo. Adaptándose quiere decir que son expertos en poder cambiar las diferentes formas de su estructura, de su organización, de sus tomas de decisiones, de todo este proceso. Era muy interesante porque cada vez que íbamos o intentábamos analizar, ver, hablar con una organización de esta, salías de esa conversación con más ideas, con más puntos de camuflaje que tenían, cómo habían variado por el impacto de la crisis, obviamente, pero también cómo habían cambiado por la capacidad de poder, de una u otra forma, responder a ese entorno que ellos tenían, ya fuese en Bilbao, ya fuese en Madrid, ya fuese en Sevilla, ya fuese en Barcelona, ¿no? Y por lo tanto, el territorio y los territorios eran muy distintos en cuanto a ubicación geográfica, pero empezamos a vislumbrar que había puntos en común entre estos distintos camaleones. Y poco a poco fuimos viendo otra característica que era importante, ¿no? Que era el hecho de que cada vez nos atraía más los proyectos que estaban en la periferia. En la periferia, no solo en la periferia de lo que sería geográficamente, porque hay algunos proyectos que geográficamente están ubicados en el centro de las ciudades, sino en la periferia de lo conceptual, en la periferia de lo institucional, en la periferia, es decir, aquellos proyectos independientes, con un alto riesgo de sostenibilidad, con una apuesta clara por una nueva forma de entender la cultura en los tiempos que estamos viviendo. Y esa fue una de las variables fundamentales para ir incluyendo o descartando también proyectos que supusiesen esa forma de entender la acción y muchos de ellos basados en el desarrollo cultural comunitario. Por tanto, la metodología de desarrollo cultural comunitario nos hizo ver también que por mucho que nosotros intentásemos congelar una imagen, seguramente lo más importante era ver el trayecto, ver más la trama que el desenlace. Seguramente la palabra emprendeduría actualmente está muy de moda. En el libro no sale tanto la palabra emprendeduría. Nos gusta hablar de conceptos que tengan que ver con gente que planifica, que evalúa, que hace sostenible su proyecto, ¿no? Y por tanto algunos tienen un ADN más emprendedor, otros tienen más un ADN de catalizador de procesos culturales, otros tienen más un ADN, el ADN de emprendeduría está, digamos, muy difuso. Lo que sí tienen en común es esta capacidad de gestionar y de gestionar con una eficiencia importante, porque los recursos son muy limitados en la mayoría de casos. Y por tanto, a partir de aquí nos interesaba mucho ver cómo, por ejemplo, cómo utilizaban las tecnologías, cómo utilizaban los diferentes posicionamientos territoriales, cómo utilizaban sus redes para poder establecer esos vínculos que pueden tener los proyectos. Empezamos a determinar también tipos de vínculos que pueden ser a veces económicos, pero otras veces también son vínculos conceptuales o vínculos emocionales, ¿no? Y esa mezcla de la emoción, del concepto, de la economía, lo que hace es surgir un híbrido muy potente que son gente, emprendedores o no, pero gente que está conectada, que tiene
ganas de hacer conceptos o de elaborar conceptos muy potentes y al mismo tiempo la capacidad de poder hacer que con vínculos económicos tengan esa capacidad de hacer sostenible su proyecto. Otro tema que nosotros decidimos también abordar es el tema de la innovación. Desde Transit siempre hemos valorado la capacidad de innovar como un valor importante en nuestros proyectos, ¿no? Y ahí había mucha discusión, ¿no? Es decir, si la innovación aporta valor, es o no es innovación, pero al final veíamos que también sin una tradición creativa, sin esa capacidad de ver el itinerario, no era tanto juzgar los proyectos porque eran excelentes o innovadores como un adjetivo sin más, sino que por la trayectoria, por esa capacidad de sorprender y al mismo tiempo ser sostenible y al mismo tiempo estar linkado con redes y al mismo tiempo hacía que ese mix fuese que ese proyecto cualquiera dejase de ser cualquier proyecto, que es la base de la innovación. Y puede ser que un proyecto esté más adecuado dentro del ámbito de la innovación en el uso de las tecnologías, mientras que otros proyectos podían estar perfectamente más innovadores porque eran capaces de poder comunicar o de poder relacionarse con sus usuarios de una forma más 2.0, ¿no? Pero los dos, por razones distintas, tenían esa capacidad de innovación. Y eso es justo lo que buscábamos. Por tanto, seguramente si escogiésemos la punta de innovación de cada uno de esos proyectos, podríamos armar un Frankenstein de proyectos que fuesen muy innovadores, ¿no? Pero, como hemos dicho, sería un Frankenstein, no sería la realidad. Yo creo que los proyectos pueden ser innovadores en determinados ámbitos, pero en el resto tienen que ser absolutamente eficaces, tienen que ser muy capaces de poder articular diferentes acciones para llegar a sus objetivos, ¿no? Y surge la palabra laboratorio, ¿no? En Transit siempre habíamos reivindicado la necesidad de tener unos laboratorios, unos espacios de encuentro, unos espacios de experimentación, y siempre esa trayectoria había hecho que nuestro departamento, que nosotros en ese momento le llamábamos de I+D, había proyectos laboratorio. Regrese a Paz, fue un proyecto laboratorio, Eje Central, que tiene que ver con emprendeduría en Perú, Chile y Bolivia, era otro de los proyectos. Eran proyectos laboratorio, proyectos donde de alguna manera podíamos experimentar nuevas metodologías, nuevos procesos. Aquí el laboratorio lo hemos planteado un poco distinto. Entendemos que el laboratorio en estos momentos es la zona más de desarrollo de nuestros camaleones, ¿no? Nuestra capacidad de poder mutar, pero al mismo tiempo no hay proyecto cultural si no hay esta interacción con los que nosotros en el libro les llamamos contribuidores, ¿no? La gente que participa, que aporta, que modifica, que cambia, ¿no? Y eso es cuando el proyecto realmente vuelve a ser un proyecto que va mutando, pero va mutando por los inputs y por los outcomes, ¿no? Que va generando el propio proyecto. Y eso lo hace sumamente interesante porque el laboratorio no se transforma como algo experimental, en el sentido de que pruebo para tomar unas conclusiones, sino en algo que es praxis, ¿no? Que es acción, reflexión, en espiral, y va fomentando este uso del conocimiento en la aplicación y de la aplicación en conocimiento. Nos gustaría que la gente que se acercase al proyecto lo leyese un poco como un palimpsesto, es decir, como ese libro o ese manuscrito donde hay borrones, donde hay restos, donde hay historia, ¿no? Y de hecho Roland Barthes dijo que la cultura es un palimpsesto, ¿no? Donde hay muchos antiguos manuscritos, ¿no? Que se van mezclando hasta formar una obra que se puede leer, y que se puede leer además desde muchas entradas, ¿no? Es decir, como esa capacidad que puedes tener de decir, oye, pues me interesa mucho poder atacar este proyecto y necesito poderme informar
hacer ese proyecto y a partir de aquí puedes hacer una entrada a partir de las experiencias, o necesito que mi proyecto que está en la periferia, ver cómo otros proyectos han sido capaces de actuar desde esa periferia. Por tanto, tu entrada será muy distinta al proyecto. Y a partir de aquí ha habido gente que ha hecho blogs, ha hecho posts, ha tuiteado, y esto sí que lo vamos de alguna manera como recopilando, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con la idea también de música para camaleones 2, con otras ideas, con otras fuentes de inspiración. Y para todo esto estábamos también a la búsqueda de un marco conceptual, o sea, la capacidad de poder entender que haya un marco que nos ayude a poder ordenar, porque eran experiencias muy distintas, experiencias que tenían puntos en común, pero también tenían grandes diferencias. Y de dar un marco para que los que infieren en este proyecto, tanto los lectores como los contribuidores, como los prosumidores, como los críticos, es decir, todo el mundo que pudiese entrar, que tuviese un marco de referencia. Y este marco de referencia lo encontramos, lo desarrollamos con el método del lienzo, ¿no? De Osterwalder y Wigner, ¿no? Este método del lienzo nos daba un marco conceptual muy claro. El método del lienzo nos da 9 grandes ámbitos y nosotros le sumamos 2 más, pero que nos puede ayudar a definir muy rápidamente un proyecto. Por tanto, nos iba muy bien para describir, nos iba muy bien para analizar los puntos críticos y nos iba muy bien para dar una globalidad con una sola imagen. Y yo creo que esto sí que lo conseguimos, y que el marco conceptual y teórico nos fue como anillo al dedo, porque además nacieron los 2 proyectos casi en el mismo momento. Claro, ¿qué significa esos 9 más los 2 que hemos añadido nosotros? Los autores del lienzo lo que nos dicen es qué importancia tienen, en primer lugar, los usuarios. En segundo lugar, qué propuesta de valor está dando el proyecto a esos usuarios, a ese territorio, ¿no? Los usuarios pueden ser muy distintos, la propuesta de valor puede ser para todos o diferenciada para diferentes segmentos de usuarios o para diferentes zonas del territorio. Hay un tercer elemento que marca el lienzo, que es la capacidad que tienen de hacer llegar esa propuesta de valor a esos usuarios. Hay un cuarto elemento que marca hasta qué punto se establecen esos vínculos que antes hablábamos, esos vínculos con los usuarios, esos vínculos conceptuales, esos vínculos emocionales, importantísimo en el ámbito que estamos desarrollando de la cultura. Hay un quinto ámbito que es la parte de ingresos. Fijaros que con estos 5 ámbitos lo que hacíamos era describir lo que pretendía ser el proyecto. Aún solo hemos dicho cómo genera ingresos, qué propuesta de valor, cómo esa propuesta de valor llega por unos canales a los usuarios y cómo de una u otra forma se establecen esos vínculos. Eso se completa con 4 más. Se completa con, bueno, para tirar adelante esto, ¿cuáles son los recursos que son críticos? Es decir, seguramente se necesitan muchos recursos para hacer el proyecto, pero hay algunos que se identifican como críticos. O dicho de otra manera, el proyecto saldrá mejor o peor con más o menos recursos de todos, pero si uno de estos críticos no lo tenemos, el proyecto se nos complica de manera importante. Después habría lo que sería la parte de actividades críticas. Es decir, las actividades críticas es ya no tengo el recurso, sino cómo yo soy capaz también de generar ese recurso o de encontrarlo, o lo que es peor, de cómo gestionar ese recurso. Y llegaríamos a la penúltima, ¿no? La penúltima, que sería, como yo no tengo todos los recursos, como yo no tengo todas las actividades, lo que necesito es generar alianzas. Puede ser que sean alianzas con otras organizaciones similares a la mía, puede ser que sean alianzas con algún proveedor, puede ser que sean alianzas con algún patrocinador. Allí podemos ver muchos tipos de alianzas. Y la última, que describen los autores, sería el balance económico de gastos. Por tanto, teníamos con esas 9 cajas de usuarios, propuesta de valor, canales, vínculos emocionales, ingresos, recursos y actividades críticas.
alianzas y balance económico teníamos la foto. Pero encontrábamos a faltar algo más. Y desde la universidad donde estamos trabajando y desde el equipo de I+D de Transient estuvimos viendo que el proyecto que estábamos desarrollando, el modelo de Wigner y Osterwalder, era muy bueno, pero que solamente le faltaba dos elementos que para nosotros son absolutamente necesarios. Por un lado, ver cuál es la responsabilidad medioambiental de ese proyecto. Estamos hablando de la necesidad de que todo el tema de responsabilidad al futuro es necesario para las nuevas generaciones ver ese elemento de responsabilidad medioambiental, y después también entender los proyectos con esa responsabilidad social que es inherente a la cultura, pero es evidente que vale la pena poderlo describir. Por tanto, nos queda un marco de 9 elementos más 2 más, que yo creo que lo hace mucho más potente que el lienzo clásico, que además es más conocido, pero que de alguna manera lo que es capaz de hacer este nuevo lienzo es ser mucho más exhaustivo.